¿Y si todo lo que te han enseñado sobre el propósito es falso? ¿Y si no estás aquí para encontrar algo, sino para recordar lo que ya te habita? La mayoría pasa su vida buscando fuera lo que solo puede revelarse dentro. Persiguen señales, se comparan, dudan, y nunca se detienen a mirar hacia el único lugar donde el propósito ha estado desde siempre, en su conciencia. No viniste a este mundo sin un norte. No fuiste arrojado al azar. No eres un ser incompleto intentando merecer un destino. Eres conciencia pura que se ha dormido. Y el propósito no se descubre buscando, sino despertando. Neville Goddard lo dejó claro. Todo lo que necesitas saber está en tu interior. La imaginación es la revelación de Dios en el hombre. ¿Y qué es tu propósito sino una imagen vibratoria, viva, palpitante, que ya fue sembrada en ti antes de nacer? No es una profesión, no es una tarea, no es un objetivo, es un estado del ser, una frecuencia que cuando la recuerdas, todo en tu mundo empieza a tener sentido. Pero aquí está la trampa. Vivimos anestesiados, condicionados, persuadidos por el sistema a perseguir lo externo, títulos, logros, etiquetas. Y en esa carrera por encontrar nuestro lugar, perdemos la única dirección verdadera, la de dentro hacia afuera. Tú no tienes que construir tu propósito, no tienes que imaginarlo como algo lejano. Tú solo necesitas recordarlo. Y para eso, tienes que despertar. Despertar de la comparación. Despertar del miedo al fracaso. Despertar de la creencia de que otros saben más que tú. Despertar de la idea de que tu propósito debe ser útil, aceptado o rentable. Tu propósito es, y su única función es ser vivido. ¿Y cómo se recuerda? No es con lógica, no es con listas, no es con preguntas sin fin. Es con silencio. El silencio profundo donde ya no esperas que algo llegue, porque tú ya te reconoces como canal. El propósito no llega en un golpe de suerte. Llega cuando tu frecuencia coincide con lo que ya está escrito en ti. Y para eso, necesitas dejar de buscar como quien no sabe, y comenzar a vivir como quien ya sabe. Vuelve a tu centro. Apaga el ruido. Respira contigo. Y pregúntate, ¿qué imagen me ha perseguido siempre? ¿Qué sensación me mueve incluso cuando no entiendo por qué? ¿Qué posibilidad me hace sentir más yo que ninguna otra cosa? Esa no es una fantasía. Esa es la puerta. Y cuando decides atravesarla, no necesitas que nadie te confirme que vas por el camino correcto, porque el verdadero propósito no necesita validación. Se basta a sí mismo. Y eso lo hace indestructible. Desde este momento, deja de buscar fuera. Deja de pedir que te digan qué viniste a hacer. Mira hacia adentro. Siente. Recuerda. Tu propósito no es algo que debes alcanzar. Es lo que has sido desde siempre, pero que habías olvidado. Aquí tienes tu afirmación para activar esta conciencia. Mi propósito no está perdido. Está vivo dentro de mí, esperando que yo lo recuerde. Y hoy decido despertar. Haz de esta frase una puerta. Haz del silencio tu mapa. Haz de tu conciencia el único lugar donde volver. Porque ahora sabes que no tienes que encontrarlo, solo reconocerlo. Y cuando lo hagas, el mundo no será más una incertidumbre. Será el escenario donde tu propósito se exprese con naturalidad. Te han dicho que debes buscar tu propósito, que debes encontrarlo, conquistarlo, descubrirlo. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si es tu propósito quien te está buscando a ti? ¿Y si no necesitas perseguir nada, sino responder a un llamado que ya fue sembrado en tu conciencia? Mucho antes de que supieras ponerle un nombre, Neville Goddard lo expresó con una verdad inmensa. Tú no eliges tus deseos más profundos. Ellos te son dados por Dios. Eso significa que los anhelos que vibran en ti, los que persisten incluso cuando los niegas, los que vuelven cuando todo se calla, no son invención tuya. Son semillas divinas. Son mapas interiores. Son guías que no dependen de tu mente, sino de tu ser esencial. Y lo más poderoso es esto. No puedes perder tu propósito, porque Él ya te eligió. Te eligió con tus virtudes y tus heridas, con tus caídas y tus aprendizajes, con tu historia única, que no es un obstáculo, sino el terreno fértil donde el propósito tomará forma. Pero para verlo, necesitas abandonar la postura del buscador desesperado. Necesitas dejar de preguntar,
¿cuál es mi propósito? Y empezar a decir, estoy listo para reconocer lo que ya me ha elegido. No se trata de construir algo nuevo. Se trata de dejar de negarlo, de dejar de filtrarlo con la mente, de dejar de racionalizarlo todo. Tu propósito ya está tocando la puerta. Y tú lo sabes. Se presenta en tus conversaciones, en las escenas que no puedes sacar de la cabeza, en los momentos en los que sientes que estás en total alineación con algo más grande que tú. Pero como aún esperas una señal grandiosa, sigues sin atender el llamado silencioso. La intuición te habla, y tú la ignoras. El cuerpo reacciona, y tú lo distraes. La imaginación te revela, y tú le pones condiciones. Porque aún no crees que sea tan simple. Porque aún piensas que necesitas más tiempo, más pruebas, más permiso. Pero el propósito no necesita ser aprobado. Solo necesita ser vivido. ¿Y cómo lo reconoces? Cuando sientes que no puedes no hacerlo. Cuando no hay esfuerzo en moverte hacia ello. Cuando lo haces aunque nadie te aplauda. Cuando lo harías incluso si no hubiera resultados. Porque no lo haces para ganar. Lo haces porque te has convertido en eso. El propósito te eligió. No para que lo completes, sino para que lo expreses. Para que le pongas forma humana a una vibración eterna. Para que permitas que esa idea divina camine el mundo a través de ti. Y eso no se logra buscándolo afuera. Se logra permitiéndole manifestarse desde dentro. Aquí está tu afirmación vibratoria para abrir ese espacio. No estoy buscando más. Mi propósito ya me ha elegido. Y yo me dispongo a recordarlo. A vivirlo. A encarnarlo sin condiciones. Si puedes vivir desde esta frecuencia, la ansiedad se disuelve. La duda pierde fuerza. El ruido se apaga. Y lo que antes parecía confusión, se vuelve dirección. Porque el propósito, al igual que tú, nunca estuvo perdido. Solo estaba esperando a que dejaras de huir de lo que ya eres. ¿Cuántas veces te has dicho eso? Es que aún no sé qué quiero. Estoy esperando claridad. Todavía no tengo idea de mi propósito. Y parece una respuesta inocente. Pero en realidad, es una trampa. Una estrategia sofisticada del ego para evitar comprometerse con lo que ya es evidente. Porque la verdad es que si sabes, en lo profundo, lo sabes. Solo que la mente no quiere aceptarlo. Porque eso implicaría actuar, soltar, cambiar. Y el ego ama lo conocido, incluso si eso significa seguir estancado. Neville hablaba del poder de la suposición como la llave que abre todo. Pero no puedes asumir lo que no estás dispuesto a reconocer. La mente quiere pruebas, garantías, precisión absoluta. El alma solo necesita permiso para expresarse. Entonces, cuando dices no sé qué quiero, lo que realmente estás diciendo es, no quiero hacerme cargo todavía. No estoy listo para sentirme incómodo. Prefiero seguir esperando que algo externo lo defina por mí. Pero esa espera se vuelve un hábito. Y el hábito se vuelve identidad. Y de pronto, llevas años repitiendo que no sabes, cuando en realidad has estado bloqueando lo obvio. ¿Y por qué lo haces? Porque tu propósito, en el fondo, te reta, te incomoda, te exige dejar de encajar, te obliga a romper acuerdos antiguos con el miedo, con el sistema, con tu familia, con tu historia. Por eso parece más fácil decir que aún no sabes, porque saber implicaría moverte. Y no cualquiera está dispuesto a moverse sin garantías. Pero aquí está la paradoja. La claridad llega cuando actúas, no antes. Esperar para saber es la fórmula perfecta para no hacer nada nunca. Necesitas cruzar esa línea. Tomar decisiones imperfectas. Explorar lo que ya sientes. Poner el cuerpo donde tu corazón ya está. Aunque tu mente todavía lo niegue. Porque no se trata de saber en teoría. Se trata de aceptar lo que ya te arde por dentro. Aunque no tengas todas las piezas resueltas. Esa energía que sientes cuando imaginas otra vida. Esa molestia que te da la rutina. Ese impulso que reprimes para no parecer irresponsable. Todo eso es información. Y aunque no puedas ponerle un nombre exacto a tu propósito, aunque aún no lo definas con claridad, ya sabes qué tipo de cosas te expanden. Y qué tipo de cosas te apagan. Entonces no digas que no sabes. Di que estás dejando de negarlo. Di que estás aprendiendo a escuchar con el cuerpo, con la emoción, con la energía. Y no solo con la mente.
Porque la mente quiere seguridad, pero el propósito pide verdad. Y si eres sincero contigo, aunque aún no tengas el mapa completo, ya tienes el próximo paso. Tómalo. No lo pienses tanto. Camina con lo que tienes ahora. Y verás cómo, al moverte, la visión se aclara. Como dijo Neville, no esperes señales para comenzar. Comienza, y las señales aparecerán. Respira profundo y asiente por dentro. Hoy dejo de decir que no sé. Hoy dejo de bloquear lo que ya siento. Mi propósito no está lejos. Solo estaba esperando que yo lo aceptara. Cuando rompes con la excusa del no sé, tu mundo interno comienza a alinearse. Y lo que era niebla, se vuelve dirección. Uno de los mayores errores que se repiten una y otra vez es este: confundir propósito con actividad. Pensar que lo importante es lo que haces. Que lo que define tu misión en esta vida es tu profesión, tu título, tu habilidad práctica. Pero eso no es propósito. Eso es rol. Eso es función. Eso es la forma externa que puede, o no, coincidir con lo que realmente eres. El propósito no nace del hacer. El propósito nace del ser. Y hasta que no lo entiendas, seguirás girando en círculos, cambiando de caminos, acumulando experiencias, buscando algo que te haga sentir completo, pero que nunca llegarás si no partes desde adentro. Neville Goddard lo decía con total claridad. Lo que tú haces en el mundo no importa tanto como lo que tú asumes que eres. Porque es tu identidad la que crea tu realidad. No tus acciones aisladas. No tu esfuerzo constante. Sino la vibración desde la que operas. Si aún te preguntas cuál es tu propósito, empieza por otra pregunta. ¿Quién estoy siendo ahora? No lo que haces en tu rutina diaria. No lo que otros piensan de ti. Sino lo que tú realmente asumes ser en este momento. Cuando tú asumes que eres inspiración, todo lo que haces se vuelve inspirador. Cuando asumes que eres guía, cada conversación se vuelve transformación. Cuando asumes que eres creación, tu vida entera se convierte en canal. Y ahí está la verdad que nadie te dice. No necesitas encontrar una tarea para sentirte útil. Necesitas alinearte con la frecuencia de tu ser real. Desde ahí, el hacer fluye. Desde ahí, las decisiones se limpian. Desde ahí, los caminos se abren. No porque estés buscando el éxito, sino porque te has convertido en alguien que ya no puede actuar fuera de su esencia. Ese es el núcleo de un propósito verdadero. Ser tan tú, tan alineado, tan auténtico, que todo lo que haces se vuelve una extensión natural de lo que vibras. Y eso puede cambiar de forma muchas veces. Tu trabajo puede variar. Tu escenario puede transformarse, pero tu propósito permanece intacto, porque no está en lo que haces, sino en lo que irradias. ¿Quieres claridad? Deja de correr detrás de metas externas, y comienza a profundizar en tu frecuencia interna. Pregúntate, ¿qué estado me conecta con mi expansión? ¿Qué me hace sentir más presente, más entero, más vivo? Desde qué ser quiero que nazca todo lo demás. Cuando eso esté claro, el hacer vendrá solo. No lo tendrás que forzar. No tendrás que encajar. Porque todo lo que hagas será coherente con lo que ya decidiste ser. Y lo mejor es esto. Cuando el propósito nace del ser, no se agota. No depende de validaciones externas. No se desmorona si algo cambia afuera. Es inquebrantable. Porque tu propósito no eres tú haciendo algo valioso. Eres tú reconociéndote como valioso antes de hacer nada. Y desde esa certeza, todo lo que toques florecerá. Una nueva forma de estar en el mundo comienza cuando integras esta verdad. Yo no soy lo que hago. Yo soy el ser desde el cual todo nace. Y desde ahí, mi propósito se expresa sin esfuerzo. Cuando vives así, ya no necesitas perseguir caminos. Porque el camino eres tú. Y el mundo solo puede seguirte. No necesitas tener un mapa. No necesitas saber el nombre exacto de tu misión. Solo necesitas sentir. Porque el propósito verdadero no se revela como una palabra. Se revela como una emoción. Una vibración interna que te dice: aquí es. Esto soy. Esto me pertenece. No es algo que puedes explicar con facilidad, pero lo reconoces cuando llega. Es paz sin esfuerzo. Es plenitud sin causa externa. Es una especie de recuerdo íntimo que no pasa por la lógica.
Y ese recuerdo está conectado con el sentimiento cumplido. Neville Goddard lo enseñó así. Debes entrar en el estado del deseo cumplido. Debes sentirlo como real, antes de que lo sea. Ese mismo principio aplica al propósito. No se trata de buscar señales, ni de tener claridad mental perfecta. Se trata de permitirte habitar la emoción del cumplimiento, como si ya lo estuvieras viviendo. Porque cuando sientes ese estado, aunque no tengas todas las piezas visibles, el alma lo reconoce, tu cuerpo se relaja, la duda se detiene, el tiempo parece desaparecer. Eso es propósito, no una tarea, sino un estado energético en el que todo encaja. Y lo más poderoso es esto: esa emoción no viene de fuera, viene cuando tú dejas de buscar y entras voluntariamente en la sensación de estar exactamente donde debes. Ese momento en que imaginas y algo en tu pecho se expande. Ese instante en que haces algo y pierdes la noción del tiempo. Ese lugar interno donde sientes que no necesitas nada más. Ahí está el portal. No te lo da el mundo. Tú lo activas. Y no importa si lo que estás haciendo parece simple. No importa si aún no es rentable o reconocido. Importa cómo vibra en ti. Importa si, al hacerlo, tu energía se eleva. Porque la emoción sagrada es tu guía, tu brújula, tu confirmación interna de que estás alineado. ¿Y qué pasa cuando ignoras esa emoción? Empiezas a hacer cosas que tienen sentido, pero que no tienen alma. Cumples objetivos vacíos, alcanzas metas que no te llenan, y sientes un vacío inexplicable, porque no estás vibrando desde el cumplimiento, sino desde la obligación. Por eso el propósito no necesita demostración externa. Se valida solo, y tú lo sabes, porque cada vez que lo tocas, el sentimiento se vuelve tan nítido que todo lo demás se silencia. Ese sentimiento es tu señal, tu confirmación, tu espacio seguro. No lo ignores, no lo racionalices, no esperes a tenerlo todo claro. El propósito no es claridad lógica, es certeza emocional. Tómate un instante para reconocer lo que ya vibra en ti. No necesito entenderlo todo. Solo necesito sentirme completo en lo que soy. Y desde esa plenitud, mi propósito se revela. Cuando vives desde el cumplimiento, todo cambia. Porque ya no estás buscando algo que te salve. Estás expresando algo que te habita. Y en ese punto, la emoción se convierte en destino. Hay una verdad que muy pocos quieren enfrentar. El propósito no deja de hablarte. Eres tú quien sigue postergando la escucha. Y lo haces porque has sido condicionado a mirar afuera, a esperar una validación divina desde el cielo. Una señal clara, inconfundible, rotunda. Pero mientras esperas esa gran iluminación, el propósito ya te está hablando en susurros. Está en tus emociones más constantes, en las ideas que no te sueltan, en la incomodidad que sientes cuando no estás alineado. Pero si solo aceptas como señal aquello que grita, te perderás la voz que realmente importa, la que siempre ha estado dentro. Neville Goddard enseñó con claridad brutal: no esperes que algo venga del exterior. Todo nace en la conciencia, y la conciencia es interna. Eso significa que no necesitas más tiempo, más estudios, más pruebas, más opiniones. Lo único que necesitas es afinar tu percepción. Porque el propósito no viene con luces de neón. Viene con una vibración que reconoces sin dudar, si te atreves a estar presente. ¿Y por qué sigues esperando señales externas? Porque todavía desconfías de tu voz. Todavía piensas que hay alguien allá afuera que sabe más. Todavía crees que un mensaje, un libro o una persona te van a revelar tu camino. Pero eso nunca pasa. Y si pasa, solo tiene sentido porque ya algo dentro de ti lo reconocía como cierto. Entonces, lo externo no te despierta. Solo confirma algo que ya sabías. Por eso hoy te invito a soltar la espera. Deja de poner tu vida en pausa hasta que algo ocurra. Deja de decir: cuando me llegue la señal, lo haré. No va a llegar como esperas. Porque ya llegó. Esa inquietud que llevas sintiendo hace años. Esa idea que te da miedo por lo mucho que te emociona. Esa actividad que cuando la haces, algo en ti se enciende sin razón aparente. Eso es señal. Eso es presencia viva de tu propósito. Eso es lo que has estado ignorando mientras esperas algo más. Y si lo único que falta no es claridad,
sino decisión. Y si la razón por la que no escuchas claramente es porque te asustaría lo que ya sabes que tienes que hacer, entonces la pregunta no es ¿dónde está mi propósito? La pregunta es ¿por qué sigo ignorando lo que ya vibra en mí con fuerza? Tu propósito no es una casualidad que ocurre. Es un canal que se abre cuando tú te callas, cuando tú paras, cuando tú permites. Y ese canal nunca se cierra del todo. Solo se tapa con miedo, distracción y dudas ajenas. Cuando eliges sentarte en silencio contigo mismo y escuchar no lo que quieres oír, sino lo que realmente sientes, ahí aparece, no como instrucción, sino como certeza. Haz este ajuste interno ahora. Dejo de esperar señales externas. Mi propósito ya me habla, y yo estoy listo para atenderlo con total presencia. Desde este punto, no hay más excusas, porque la voz está, la vibración está, la energía está. Solo falta lo más importante, tu permiso para actuar. No todo el mundo quiere encontrar su propósito. Muchos dicen que sí, pero cuando lo tienen frente a ellos, cuando sienten la vibración real del llamado, retroceden, no porque no lo deseen, sino porque temen lo que exige. Porque vivir tu propósito no solo transforma tu vida, destruye la que ya no encaja. Y ese es el punto donde la mayoría se paraliza. No es que no sepas cuál es tu propósito, es que en el fondo, aún no estás dispuesto a pagar el precio vibracional de encarnarlo. ¿Y cuál es ese precio? Soltar lo cómodo, romper con lo que ya no resuena, incomodar a quienes te conocieron siendo otra cosa, dejar de pedir permiso para ser tú. Neville hablaba constantemente de su posición, pero detrás de esa palabra había un fuego. Asumir un estado implica matar al anterior, y la muerte de la versión antigua es siempre acompañada por miedo, duda y resistencia. El miedo aparece primero. Te dice que no es el momento, que vas a fallar, que no tienes lo necesario, y como lo sientes tan real, lo obedeces. Pero el miedo no es una advertencia. Es solo el eco de un yo que está siendo reemplazado. Después llega la duda. Empiezas a cuestionarte todo. Te repites frases como, ¿y si me equivoco? ¿Y si me estoy inventando todo esto? Pero la duda no nace de la verdad. Nace de la ausencia de decisión. Cuando tú decides, la duda no tiene espacio. Porque ya no buscas si es correcto. Solo vives como si ya lo fuera. Y si el miedo y la duda no te detienen, viene la trampa más sutil. La necesidad de aprobación. Buscas que otros te digan que vas bien, que entiendan tu cambio, que te acompañen, pero muchas veces no lo harán, porque tu propósito los obliga a mirarse a sí mismos. Y no todos están listos. Entonces te enfrentas a una elección sagrada. ¿Voy a vivir la vida que esperan de mí? ¿O la vida que ya vibra en mí? ¿Voy a seguir pidiendo permiso? ¿O voy a firmar mi propia autorización interna? Vivir tu propósito no es cómodo, no es seguro, no es validado por el sistema, pero es liberación, es expansión, es poder real. Y cuando atraviesas esa resistencia, no te conviertes en alguien distinto, te recuerdas. Y eso, hermano, no tiene precio. Nadie puede regalarte eso. Nadie puede darte aprobación suficiente para sostener algo que tú aún no asumes como real. Por eso hoy no necesitas más motivación. Necesitas decisión. No se trata de no tener miedo. Se trata de actuar incluso con miedo. De avanzar incluso en la duda. De sostenerte incluso cuando no te aplauden. Porque si tu propósito es verdadero, no viene a complacerte, viene a elevarte. Y solo los que se rinden a esa elevación interna, aunque les duela, aunque pierdan, aunque se queden solos por un tiempo, son los que terminan creando una vida que ya no necesita aprobación. Haz este cambio de raíz. No necesito más certezas externas. Mi propósito no pide permiso. Solo espera que yo me rinda al ser que ya soy. Desde este punto, la resistencia ya no es una barrera. Es un puente. Y tú lo cruzas no cuando desaparece el miedo, sino cuando eliges ser más grande que él. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que el propósito es algo que se alcanza algún día. Una cima lejana. Un punto en el horizonte. Un cuando logre esto o cuando todo esté alineado. Pero eso es una ilusión más de la mente lineal.
una trampa del tiempo psicológico que posterga la plenitud real. El propósito no está en el futuro. El propósito es un estado. Y ese estado no se alcanza, se habita. Neville Goddard lo enseñaba desde el núcleo mismo de la conciencia creadora. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido y permanecer allí. Eso significa que si sigues viviendo con la sensación de que tu propósito está lejos, de que aún no estás listo, de que falta algo para sentirte completo, entonces no importa cuántos libros leas o cuántas decisiones tomes, seguirás generando más espera, porque estás vibrando en la separación. Estás diciendo con tu energía: mi propósito está allá y yo aún no estoy ahí. Y el universo responde con precisión. Te mantiene en ese estado de tránsito, de preparación eterna, de camino sin llegada. Pero cuando comprendes que tu propósito no es una meta, sino una vibración sostenida, todo cambia. No es lo que haces, es desde donde lo haces. No es si lo logras, es si lo vives ahora, con lo que tienes, desde quien ya decidiste ser. El propósito es un clima interno, una atmósfera que no depende de tus resultados, sino de tu estado de conciencia. Por eso puedes estar viviendo tu propósito incluso si aún no tienes reconocimiento, incluso si aún no generas ingresos con eso, incluso si nadie más lo entiende todavía, porque estás en el estado correcto. Y cuando permaneces en ese estado, la vida entera comienza a reconfigurarse para reflejarlo. El entorno se adapta, las oportunidades llegan, las personas adecuadas aparecen, no porque las busques, sino porque tú ya estás en la frecuencia de quien vive su propósito. Y eso se siente, no como emoción pasajera, sino como base firme, como certeza que no necesita explicación. ¿Cómo se sostiene este estado? No es repitiendo frases vacías, es volviendo, una y otra vez, a la sensación de esto soy yo viviendo desde dentro hacia afuera. Y cada vez que lo pierdas, cada vez que te distraigas, no te juzgues. Solo vuelve. El propósito no se abandona. Solo se olvida por momentos. Pero cuando lo recuerdas, la vibración te abraza como si nunca te hubiera sido. Y ese acto de volver, de elegir de nuevo, es lo que mantiene viva la frecuencia. Porque la meta no es llegar. La meta es permanecer. Permanecer en el estado aunque no veas resultados inmediatos. Permanecer incluso cuando las circunstancias externas no lo confirmen. Permanecer aunque todo lo demás parezca decirte que no. Ese es el verdadero poder. Y solo los que viven su propósito como atmósfera sostenida pueden manifestarlo como una realidad estable. Llévalo dentro con total convicción. No estoy esperando vivir mi propósito. Ya lo estoy encarnando. Es mi estado, mi clima, mi raíz. Desde aquí, lo que antes era espera se convierte en expresión. Y tu vida deja de ser un camino hacia algo, para convertirse en el reflejo continuo de quien ya está siendo. No es que tu propósito no exista. No es que te falte descubrirlo. No es que el universo lo esté escondiendo de ti. El problema no es la falta de señales. El problema es desde quién estás viviendo. Porque el propósito no puede manifestarse en cualquier identidad. El propósito necesita un canal alineado. Y si tu yo actual es solo una repetición del miedo, del deber, de la duda o del pasado, entonces estás bloqueando el acceso a lo que ya es tuyo. Neville Goddard lo dejó claro. Debes cambiar tu concepto de ti mismo si deseas ver un cambio en tu mundo. Eso significa que el propósito no se activa cuando haces más, sino cuando eres distinto, cuando sueltas la versión de ti que fue construida para encajar, y te atreves a encarnar al ser que ya vive desde la verdad. La identidad errónea es como una máscara. Funciona, te protege, te adapta, pero te separa, te aleja de la vibración donde el propósito puede instalarse. Y lo más peligroso de esa identidad antigua es que parece real, parécelo, porque la has usado por años, porque te ha servido para sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y vivir tu propósito requiere muerte interna. No muerte literal, sino la disolución amorosa de esa versión de ti, que ya no puede sostener la grandeza que estás llamado a manifestar. Tu propósito no aparece, no porque no esté, sino porque estás mirándolo desde el yo equivocado.
Imagina que el propósito es una frecuencia elevada, como una emisora de radio, y tu yo actual, lleno de miedo, de inseguridad, de juicio, está sintonizando otra estación. Entonces no es que el mensaje no exista, es que no puedes recibirlo si no cambias quién está al mando. Por eso la pregunta más importante no es ¿cuál es mi propósito?, sino ¿quién necesito ser para que mi propósito sea activo? ¿Qué partes de mí debo soltar para volverme canal puro? Cuando empiezas a responder desde ahí, todo cambia. Tu energía se eleva, tu intuición se despierta, tu camino se aclara, porque ya no estás intentando lograr algo desde la carencia. Estás recordando desde la totalidad. Y esa es la única forma real de manifestar, desde la identidad correcta. ¿Y cómo la habitas? Observa las voces internas que aún te dicen, no puedes. Son ecos, no verdades. Y puedes desactivarlas cuando las nombras. Identifica qué acciones pertenecen a tu yo pasado. ¿Lo haces por miedo o por expansión? ¿Desde la culpa o desde el amor? Cada mañana, no te preguntes qué tienes que hacer. Pregúntate, ¿quién soy hoy? Y elige ser el yo que ya tiene permiso para expresarse sin miedo. Cuando la identidad correcta se instale, el propósito no será algo que descubras. Será algo que reconozcas, como parte de lo que siempre fuiste. Solo que ahora, por fin, estás listo para sostenerlo. Integra esta nueva visión con determinación. Hoy dejo de sostener una identidad que ya no me representa. Mi propósito vive en mi yo verdadero. Y a partir de ahora, elijo ser quien ya está listo para recibirlo. Cuando la identidad cambia, todo cambia. Y el propósito, que parecía escondido, simplemente se revela como lo que siempre estuvo esperando por ti. Si esperas que el propósito llegue con estruendo, con una certeza aplastante, como una voz divina bajando del cielo, seguirás esperando, porque el propósito no irrumpe, no invade, no se impone. El propósito susurra, y solo lo escucha quien se detiene a sentir. Vivimos en una cultura que premia el ruido, la rapidez, la decisión sin pausa, y ese ruido externo termina anestesiando la única voz que realmente importa, la voz interna que susurra tu verdad. Neville Goddard hablaba de la imaginación como el lenguaje de Dios, y la imaginación no grita, se manifiesta en forma de intuición, de imágenes breves, de sensaciones que a veces parecen insignificantes, pero que contienen una vibración más real que cualquier evidencia. Si estás esperando que la vida te lo diga claro, si estás esperando que alguien te lo confirme, estás usando el canal equivocado. El propósito no se escucha con los oídos, se percibe con la conciencia. Y esa percepción no se puede forzar, solo se puede afinar. ¿Y cómo se afina? Aprendiendo a estar presente, no como un concepto, sino como una disposición real a escucharte, sin juicio y sin prisa. Cuando tu mente corre, no puedes percibir. Cuando estás ocupado cumpliendo expectativas, no puedes recibir. Cuando llenas tus días de estímulos, de comparaciones, de metas ajenas, no hay espacio para la voz sutil del propósito, porque él no compite con el ruido. Él espera tu quietud. Entonces el primer acto sagrado es esto. Detente, no por rendición, sino por reverencia. Haz silencio. Observa tus emociones. Pregúntate sin necesidad de responder. ¿Qué es lo que ya sé pero no me atrevo a reconocer? ¿Qué parte de mí pide ser escuchada hace tiempo? Y no busques la respuesta con palabras. Búscala con presencia. Permite que la sensación aparezca. Y si es apenas un soplo, un gesto, una idea leve, no la descartes, porque el propósito no se revela como fórmula, se revela como una frecuencia. Y esa frecuencia solo puede sostenerla quien ya no necesita que todo sea claro para actuar. Lo sagrado no se impone, se ofrece, y tú eliges si estás dispuesto a escucharlo o seguir buscando fuera. Cada vez que eliges detenerte, cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges sentir en vez de correr, te estás afinando, te estás volviendo receptor, te estás preparando para sostener lo que ya es tuyo. Porque el propósito no necesita llegar, solo necesita espacio. Y ese espacio no se encuentra, se crea. Se crea cuando vacías la necesidad de certeza,
Cuando sueltas el control. Cuando permites que el alma tenga su momento. Sin tener que explicarlo. Siente esto sin apuro. No necesito que grite. Puedo escuchar lo sutil. Mi propósito ya me habla. Y yo estoy aprendiendo a oír su lenguaje invisible. Desde esta sintonía, todo cambia. No porque el mundo hable más claro, sino porque tú, por fin, has afinado tu percepción interna. Tu propósito no está perdido. Solo está cubierto. Tapado por años de condicionamiento. De deberes ajenos. De creencias que no eran tuyas. Pero sigue ahí. Esperando que mires hacia donde nadie te enseñó a mirar. Hacia la imaginación. La imaginación no es fantasía. Es el lenguaje directo de tu conciencia creativa. Es el instrumento con el que puedes entrar en escenas internas que revelan verdades olvidadas. Neville Goddard lo enseñó con absoluta certeza. Lo que imaginas con sentimiento es tan real como lo visible. Es la semilla de todo lo que vendrá. Eso significa que si no estás claro sobre tu propósito, no necesitas salir a buscar más información. Solo necesitas imaginar desde un lugar diferente. No para inventar algo nuevo, sino para recordar lo que siempre fue tuyo. ¿Cómo? No lo hagas desde la presión. Hazlo desde la disposición. Siéntate contigo. Apaga el mundo por unos minutos. Cierra los ojos. Inhala profundamente. Y pregúntate, ¿qué escena me hace sentir vivo? ¿En qué versión de mí siento que todo tiene sentido? ¿Dónde me veo actuando sin esfuerzo, sin miedo, sin dudas? Y deja que la escena aparezca. No la forces. No la controles. Puede ser algo cotidiano. Puede ser algo que parecía enterrado. Puede ser algo que nunca te atreviste a nombrar. Pero cuando lo veas, detente ahí. Obsérvalo. Siéntelo. Y luego, lo más importante, entra en la escena como si ya estuvieras viviéndola. No la mires como espectador. Vívela como creador. Siente el lugar, el aire, la emoción, las palabras, el impacto que estás generando, la expansión que hay en tu cuerpo. Y no salgas de esa escena hasta que algo dentro de ti diga, esto soy. Ese instante de conexión es memoria, no invención. Estás recordando una posibilidad que ya existe vibratoriamente, y que solo necesitaba que tú volvieras a entrar en ella. Eso es usar la imaginación como canal de propósito. Eso es recordar a través del acto creador. Porque no estás construyendo el propósito con esfuerzo. Lo estás desenterrando con conciencia. Y la imaginación es la pala dorada que atraviesa todas las capas del olvido. Y si no aparece nada claro, vuelve, cada día, cada instante en que tengas unos minutos para ti. La imaginación no es algo que se domina, es algo que se permite. Y cuanto más le das espacio, más fiel se vuelve como espejo. No uses la imaginación solo para pedir cosas. Usa la imaginación para recordar quién fuiste antes del miedo. ¿Quién eras antes de adaptarte? ¿Quién soñabas ser antes de aprender que no podías? Y ahí, en esa escena, está el mapa. No como instrucción externa, sino como vibración interna completamente reconocible. A partir de ahora, cada vez que cierres los ojos con intención, cada vez que entres en una escena sentida, no estás escapando, estás regresando, estás activando, estás recordando. Hay un momento en el camino en que ya no puedes volver atrás, porque lo que antes tolerabas ahora te incomoda. Lo que antes fingías, ya no puedes sostener. Y esa incomodidad no es castigo, es señal de que el propósito ha sido activado, y ya no se apaga. Pero una cosa es reconocerlo, y otra muy distinta es vivirlo. Y es ahí donde muchos se detienen. Porque vivir tu propósito es un acto de valentía vibratoria. Es pasar de pensar en lo que podría ser, hacerlo sin garantías. Es mirar tu vida actual y decir, aunque todo esté desordenado, yo ya no voy a esperar que se acomode para actuar desde quien soy. Ya no voy a retrasar mi verdad por miedo a perder lo que no me representa. Y en ese instante exacto, el mundo empieza a moverse. Neville Goddard decía, cuando cambias tu estado interno, el mundo externo tiene que reflejarlo. No es opcional, es ley. Eso significa que no tienes que forzar las cosas para que funcionen. Solo tienes que alinearte y sostenerte. Cuando empiezas a vivir tu propósito desde dentro, sin buscar pruebas,
sin pedir permiso, sin necesidad de aprobación. El universo reorganiza sus piezas. Personas se alejan, otras aparecen, puertas se cierran, y otras se abren donde antes solo veías paredes. ¿Por qué? Porque ya no estás jugando a encajar. Estás vibrando con dirección. Y esa vibración es inconfundible. El mundo externo no crea tu realidad. La refleja. Y cuando te atreves a moverte desde tu nueva identidad, desde tu propósito asumido, ya no atraes desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Lo que antes te costaba, fluye. Lo que antes te frenaba, cae. Lo que antes parecía lejano, llega. No porque mágicamente cambió todo, sino porque tú ya no estás pidiendo. Estás expresando. Eso es lo que el mundo entiende como milagro. Pero no es milagro. Es vibración sostenida. Es estado encarnado. Es tú actuando como quien ya es. Y claro que da miedo. Porque vivir tu propósito real puede implicar perder cosas. Una rutina, una relación, un entorno. Pero cada vez que sueltas lo que ya no vibra contigo, estás haciendo espacio para lo que sí pertenece. No todo será cómodo al principio, pero sí será correcto. Y la certeza de estar viviendo desde lo que eres vale más que cualquier estabilidad falsa. Vivir tu propósito es un salto, pero es el salto que lo cambia todo. Y lo más hermoso es esto. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo real, aunque sea con pasos torpes, aunque sea sin que nadie lo entienda, aunque sea sin saber a dónde lleva. El mundo no necesita tu explicación, necesita tu vibración. Y cuando tú te alineas, todo se ordena, no desde el control, desde la ley de la conciencia que dice, yo soy, por lo tanto, se manifiesta. Hoy puedes dejar de preguntarte si es el momento. El momento no llega, el momento se crea, y tú lo creas cuando decides vivirte, sin pedir más certezas, sin negociar tu esencia, solo con una decisión firme. Ya no actúo desde el yo que duda, actúo desde el yo que ya asumió su lugar en el mundo. Desde ahí, el universo no responde con condiciones, responde con dirección. Y tú no sigues esperando que todo encaje, porque tú ya eres el centro desde el que todo comienza a encajar. No todo lo que deseas viene de tu propósito, y no todo lo que te emociona al instante proviene del alma, porque el ego también desea, también imagina, también quiere manifestar, pero lo hace desde la carencia, desde la comparación, desde la necesidad de validación. Por eso, una de las claves más importantes en el camino hacia el propósito es aprender a distinguir entre un deseo que nace del ego y un llamado que proviene de tu ser, no para rechazar el deseo, sino para refinar la conciencia desde donde eliges. Neville Goddard enseñó que el verdadero deseo es una voz de Dios en el alma del hombre, pero no cualquier anhelo es divino, solo aquel que vibra en expansión y coherencia con tu ser más auténtico. Entonces, ¿cómo saber desde dónde viene lo que deseas? Empieza preguntándote, ¿este deseo me conecta o me separa? ¿Me hace sentir más yo? ¿O me empuja a parecerme a alguien más? ¿Me da paz o me agita? El deseo del ego es urgente. Necesita lograrse ya. Necesita ser visto. Necesita resultados visibles para sentirse valioso. El propósito, en cambio, no corre, no pide atención. Solo se mantiene presente. Sigue ahí aunque lo ignores. No desaparece con el tiempo. Se fortalece con la verdad. El deseo del ego se basa en escasez. Cuando lo tenga, seré feliz. Cuando llegue, me sentiré completo. Si no lo logro, no valgo. El propósito no promete llenar un vacío, porque no surge del vacío. Surge de la plenitud que ya vive en ti. No te ofrece recompensa. Te ofrece conexión. Y lo sabes por qué. Al acercarte a él, no sientes euforia. Sientes calma. Una calma firme. Una certeza sin lógica. Un saber que no viene del pensamiento, sino de la vibración. El deseo del ego se basa en imagen. El propósito se basa en esencia. Y eso transforma todo. Cuando te guías por el ego, puedes lograr mucho, pero sentirte cada vez más perdido. Cuando te guías por el propósito, puede que al principio parezca que nada encaja, pero con cada paso te sientes más tú.
Y eso no se negocia. Entonces, ¿cómo lo diferencias en la práctica? Revisa tu energía después de imaginarlo. ¿Te agota o te centra? ¿Te impulsa desde la ansiedad o desde la paz? Pregúntate si seguirías haciéndolo incluso si nadie lo viera. El propósito verdadero no depende del aplauso. Solo necesita ser expresado. Observa si el deseo cambia cuando cambias tu entorno. El ego muta según el ambiente. El propósito permanece. Reconoce si estás buscando reconocimiento o realización. Lo primero es necesidad. Lo segundo es expansión natural. Y lo más importante, escucha tu cuerpo. El cuerpo no miente. Él reacciona al alma con liviandad y al ego con tensión. Si al imaginar ese deseo, sientes descanso interno, claridad, presencia, entonces estás cerca. Intégralo sin miedo. No todo lo que deseo me representa, pero cuando siento paz, expansión y certeza, sé que estoy tocando el núcleo de mi propósito. A partir de hoy, deja que tu guía no sea la emoción intensa, sino la coherencia profunda. No te muevas por lo que brilla. Muévete por lo que vibra contigo, incluso cuando nadie más lo entienda. Porque ahí, justo ahí, empieza la vida que ya no se negocia, sino que se recuerda y se asume. El error más común es esperar. Esperar una señal clara. Esperar que algo en el mundo te confirme que estás listo. Esperar que la vida te dé permiso para empezar. Pero lo que nadie te dice es esto. Las señales no llegan antes. Llegan después. Son consecuencia, no causa. El propósito no se revela con señales previas. El propósito se activa cuando tú lo asumes sin evidencia. Y eso es lo que separa al creador del espectador. El espectador necesita pruebas. El creador cree primero. Siente primero. Vive primero. Neville Goddard lo enseñó con absoluta claridad. Tú no esperas a ver la evidencia para asumir el estado. Tú asumes el estado. Y luego la evidencia aparece. Pero muchos se paralizan porque no entienden esto. Creen que necesitan sentir algo especial antes. Que debe pasar algo allá afuera para darles seguridad. Que alguien les diga que sí. Y como eso no llega, siguen detenidos, sin darse cuenta de que la única señal que falta es su decisión. ¿Y por qué no llegan las señales? Porque tú aún no estás vibrando en el estado del cumplimiento. Sigues esperando que el reflejo externo te diga quién eres, cuando en realidad, el reflejo solo responde a tu suposición. Nada se mueve si tú no te mueves primero en conciencia. Nada responde si tú no activas el código de realidad desde dentro. Esto no se trata de positivismo. Esto es ley vibracional. Y la ley dice, asume el fin, sostén el estado, y todo se organizará para confirmarlo. Entonces deja de esperar. Deja de buscar señales como prueba de que vas bien. Esa búsqueda constante de confirmación es lo que impide que la confirmación llegue. La señal más poderosa no es externa. Es la calma interna que sientes cuando decides. Aunque no lo vea aún, ya lo soy. Aunque no haya pruebas, ya lo vivo. Aunque todo afuera parezca igual, yo ya estoy vibrando distinto. Y cuando esa vibración se sostiene, las señales aparecen. Personas que no veías. Oportunidades inesperadas. Puertas que se abren sin que hayas golpeado. Símbolos, frases, encuentros. Pero todo eso vino porque tú ya lo habías activado antes con tu conciencia. La señal no es lo que inicia el camino. La señal es el reflejo de que tú ya estás caminando. Y por eso, muchos nunca llegan. Porque viven como si fueran a comenzar algún día. Y ese día no existe. No vendrá algo que los empuje. No bajará un rayo a decirles, ahora sí. Solo hay una fuerza capaz de activar la secuencia. Tu decisión vibratoria de asumir que ya es. No como acto simbólico, sino como realidad encarnada. Desde hoy, vive como si ya lo hubieras visto. Camina como si el camino ya respondiera a tus pasos. Siente como si todo estuviera ocurriendo ahora mismo. Porque, en el plano donde todo se crea, ya está ocurriendo. Haz de esto una verdad que no necesitas volver a consultar. No espero señales para empezar. Mi decisión es la señal. Y todo lo que venga después, solo confirma lo que ya es real en mí. Así es como el propósito comienza a manifestarse. No porque lo pediste muchas veces, sino porque, finalmente, lo asumiste sin condiciones.
Cuando finalmente asumes tu propósito, cuando lo reconoces en tu interior como una certeza silenciosa, surge una nueva pregunta. ¿Y ahora qué hago con esto? Porque no basta con sentirlo, no basta con saberlo. En algún punto, necesita expresarse, tomar forma, ser vivido, encarnado, manifestado. Pero si vienes de años de esfuerzo, de lucha, de empuje, es probable que la idea de hacer algo te genere tensión. Y aquí viene una revelación fundamental. Vivir tu propósito no es hacer más, es hacer desde otro lugar, desde una frecuencia donde la acción no nace del deber, sino del deseo. No nace del miedo a fallar, sino de la expansión que se vuelve inevitable. Neville Goddard hablaba de la acción como una consecuencia natural del estado asumido. No es la acción la que crea el cambio. Es el estado interno el que llama a la acción correcta. En el momento justo, sin esfuerzo, sin urgencia. Entonces la clave es esta. No fuerces el hacer. Deja que emerja. ¿Cómo? Permanece en el estado del cumplimiento. No trates de resolverlo todo con la mente. Tu propósito ya está cumplido vibratoriamente. Cuando te mantienes ahí, la inspiración llega. Y con ella, la acción adecuada. Escucha tu impulso más sereno. No la voz que grita desde la obligación, sino el impulso suave que dice: haz esto. Muévete hacia allá. Llama a esa persona. Escribe esa idea. Esa voz no exige, sugiere. Y tú sabes reconocerla porque al seguirla, te sientes más tú. Actúa sin esperar resultados inmediatos. No hagas para conseguir. Haz para confirmar. Para honrar el estado interno. Para moverte como quien ya lo es. Cada acción así ejecutada se convierte en un acto vibracional, no en una transacción. Permite que la forma cambie, pero que la vibración se mantenga. Hoy tu propósito puede expresarse como una conversación. Mañana, como una creación. Pasado, como un proyecto. Pero lo importante no es la forma. Es si lo haces desde la misma conciencia, desde la misma identidad alineada. Cuando tu propósito guía tus acciones, el esfuerzo desaparece, y en su lugar aparece otra energía, el flujo. Y en el flujo, no necesitas controlarlo todo, solo necesitas estar disponible, abierto, firme en tu estado, y dispuesto a dejar que el universo se manifieste a través de ti, sin que tengas que empujar. Ese es el punto más poderoso. El propósito no se ejecuta, se permite, y cuando te conviertes en canal disponible, la vida empieza a moverse contigo, no en tu contra. Las ideas llegan, las personas correctas aparecen, las decisiones se vuelven claras. Y todo eso sucede no porque trabajas más, sino porque vibras mejor. Haz que esta comprensión se instale sin volver atrás. No necesito forzar para vivir mi propósito. Solo necesito permanecer en el estado y permitir que la acción nazca desde mi ser más real. Desde aquí, toda acción se vuelve sagrada. No importa si es pequeña o grande. No importa si se ve o no se ve. Porque ya no haces para lograr. Haces para confirmar que ya eres. Y en ese punto, la vida se convierte en escenario, donde tu propósito se expresa sin esfuerzo. Durante años, te han hecho creer que el propósito es una meta. Algo que tienes que alcanzar, lograr, cumplir. Una tarea que espera por ti en algún lugar del futuro. Pero esa creencia te aleja de lo más importante. El propósito no está esperando a que lo cumplas. Está esperando a que lo encarnes. No eres un obrero del alma. No eres un sirviente de una misión externa. Tú eres el canal a través del cual el propósito toma cuerpo. Respira. Camina. Se vuelve visible. No estás aquí para hacer algo importante. Estás aquí para ser algo verdadero. Y cuando lo eres, todo lo que haces se vuelve importante. No por el impacto visible, sino por la coherencia que transmite. Neville Goddard lo decía de forma clara y simple. No se trata de forzar la realidad. Se trata de asumir el estado. Eso mismo se aplica al propósito. No necesitas conquistarlo. Solo necesitas asumir la conciencia de quien ya vive desde esa verdad. La pregunta no es, ¿cómo cumplo mi propósito? La verdadera pregunta es, ¿estoy dispuesto a convertirme en él? ¿Estoy dispuesto a dejar que pase a través de mí,
sin filtros ni miedo. Estoy dispuesto a soltar la necesidad de hacerlo perfecto, para simplemente hacerlo real. Porque no eres tú quien lleva el propósito, es el propósito quien te habita. Y cuanto más te relajas, cuanto más permites, cuanto más confías, más fácil se expresa, más natural se vuelve, más presente se siente. El propósito no quiere tu sacrificio, quiere tu presencia. No te pide que sufras, te pide que te quites de en medio, que dejes de negociar con la mente lo que el alma ya tiene claro. Encarnar el propósito no es actuar como un héroe, es vivir como alguien que ya no puede separarse de su verdad. Eso es lo que cambia la vibración. Eso es lo que hace que todo lo demás se acomode. Cuando lo encarnas, no pides permiso, no dudas de cada paso, no te saboteas buscando aprobación. Simplemente te conviertes en el testimonio vivo de lo que está en ti desde siempre. Y a partir de ese momento, tu existencia se convierte en señal para otros. No por lo que haces, sino por cómo estás siendo. Encarnar el propósito es vivir sin contradicción interna. Es sentir que todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que emites, está alineado. No hace falta que lo expliques. Tu energía lo comunica. Tu mirada lo expresa. Tu silencio lo sostiene. ¿Y si lo pierdes por momentos? ¿Y si te desconectas? No pasa nada, porque el propósito real no se va. Solo se silencia cuando tú dejas de escucharlo. Pero siempre vuelve, porque eres tú quien lo sostiene. Y es el quien te respira. Deja que esta certeza quede grabada en tu campo. Mi propósito no necesita ser cumplido. Necesita ser encarnado. Y hoy elijo ser su cuerpo, su voz, su presencia viva. Desde este lugar, hermano, no hay más lucha. No hay más espera. Solo hay una vida que, por fin, vibra en su máxima expresión. El propósito no es un momento. No es una decisión puntual. No es algo que ocurre de vez en cuando te sientes inspirado. El propósito, cuando es real, se vuelve tu atmósfera, tu forma de estar en el mundo. No necesitas recordarlo a cada rato, porque lo vives en cada mirada, en cada paso, en cada gesto. Ya no tienes que pensar en cómo expresarlo, porque tú eres la expresión. Neville Goddard hablaba de vivir en el estado del deseo cumplido, no como una técnica, sino como un hábito vibracional, como un hogar interior del que no sales, pase lo que pase. Ese mismo principio se aplica aquí. Cuando estás alineado con tu propósito, no necesitas esfuerzo para sostenerlo. Solo necesitas no abandonarte. La alineación es la nueva normalidad. Y desde ahí, la vida toma otro ritmo. Todo empieza a girar desde adentro hacia afuera. Ya no te preguntas si estás en el camino correcto, porque todo lo que haces tiene un mismo pulso, una misma raíz, una coherencia que se siente y se transmite. La gente lo nota, no por lo que dices, sino por cómo habitas el momento. No por tus logros, sino por tu energía. Cuando estás alineado, tu entorno empieza a responder de otra manera. Las oportunidades que antes parecían inaccesibles, ahora se acercan sin que tengas que perseguirlas. ¿Por qué? Porque ya no estás emitiendo confusión. Estás emitiendo certeza. Y esa certeza no grita, no compite, no se impone. Simplemente irradia. Es como si todo tu cuerpo se volviera una antena. Atraes lo que vibra contigo. Y dejas ir lo que ya no está en tu frecuencia. Y todo eso ocurre sin esfuerzo. No porque la vida se volvió mágica, sino porque tú dejaste de desalinearte. Ya no te abandonas para agradar. Ya no finges para encajar. Ya no apagas tu verdad para sobrevivir. Y cuando eso se convierte en tu nueva base, el propósito no necesita ser recordado. Se vuelve tu atmósfera, tu campo, tu presencia. Vas al mercado con propósito. Trabajas con propósito. Te relacionas con propósito. No porque lo intentes, sino porque ya lo eres. Y esa coherencia se siente como paz, como dirección sin peso, como una brújula que no depende del mundo para señalar el norte. ¿Y si algo externo cambia? ¿Y si todo se pone caótico por fuera? No importa. Tú sigues alineado. Y el propósito sigue contigo. Porque ya no es algo que haces. Es lo que te habita. Vive esta comprensión como lo que es, una revelación simple y poderosa.
Ya no necesito recordar mi propósito cada día, porque vivo en él, y todo lo que toco lo lleva en su frecuencia. Desde este punto, hermano, no importa tanto lo que venga, porque tú ya no reaccionas desde la búsqueda, respondes desde tu eje. Y cuando eso sucede, la atmósfera cambia, tu vida cambia, y el mundo, inevitablemente, te sigue. Muchos buscan primero el resultado, primero el dinero, primero el reconocimiento, primero las condiciones perfectas, y luego, tal vez, si todo sale bien, vivir desde el propósito. Pero esa secuencia está invertida, y por eso no funciona. El dinero no viene primero. Las relaciones correctas no vienen primero. Las oportunidades no aparecen porque las persigas. Todo eso llega como consecuencia de tu estado, de tu alineación, de tu propósito encarnado. Neville Goddard lo dejó escrito con fuego. La conciencia es la única realidad. Todo lo que ves es solo un reflejo de tu estado interior. Y tu estado más alto, más puro, más expansivo, es el de alguien que ya vive desde su propósito, sin negociar, sin postergar, sin condicionar. Desde ese estado, no tienes que perseguir nada. Todo empieza a moverse hacia ti. No porque seas especial, sino porque eres coherente. Y la coherencia tiene magnetismo. La claridad tiene fuerza. El compromiso interno con tu verdad abre puertas que no sabías que existían. Pero si esperas que llegue primero el dinero para vivir tu propósito, vivirás en espera eterna. Porque estás emitiendo el mensaje inverso. No estoy listo. Primero necesito seguridad. Luego seré auténtico. Y el universo responde con precisión. Retrasa todo lo que no estás vibrando como real. Porque no puedes atraer desde la duda. Solo desde la identidad sostenida. ¿Y qué pasa cuando lo haces al revés? Cuando eliges vivir tu propósito antes de que las condiciones estén listas. Entonces todo cambia. No porque el mundo se adapte mágicamente, sino porque tú dejas de negociar contigo. Dejas de comprometer tu verdad por un salario. Dejas de mantener relaciones que ya no vibran contigo. Dejas de decir sí a lo que en el fondo sabes que ya no va. Y en ese espacio que se abre, entra lo nuevo. El dinero que fluye desde tu expansión. No desde el esfuerzo. Relaciones que te reflejan. No que te retienen. Oportunidades que no buscas, sino que reconoces porque vibran igual que tú. El propósito no es un obstáculo para la abundancia. Es su canal más puro. Porque lo que creas desde ahí no está contaminado por la necesidad de complacer, ni por el miedo a no tener. Está hecho desde la verdad. Y la verdad es profundamente rentable. Pero no rentable solo en dinero. Rentable en energía, en tiempo, en sentido, en dirección. Porque cuando estás en tu propósito, todo lo que haces tiene peso, tiene centro, tiene alma. Y eso no se puede imitar. Haz de esto una ley interna. El propósito va primero. Y todo lo demás lo sigue. Dinero, relaciones, oportunidades. Responden a quien ya vive su verdad sin condiciones. Ya no tienes que rogar por puertas. No tienes que correr detrás de nada. Solo necesitas mantenerte firme. En la frecuencia de quien ya está cumpliendo su parte. Y desde ahí, la vida hace la suya. No necesitas convencer a nadie. No necesitas justificar tus elecciones. No necesitas explicar tu camino. Solo necesitas vivirlo. Porque cuando tu propósito está encarnado, tu vida se convierte en el mensaje. Tu energía se convierte en evidencia. Tu presencia transmite lo que ningún discurso puede explicar. No es necesario que digas, estoy viviendo mi propósito. La gente lo siente, lo percibe, lo intuye, porque hay algo en ti que no se puede fingir. Neville Goddard lo expresó así. No tienes que decirle al mundo quién eres. Tienes que asumirlo. Y el mundo te lo mostrará. Cuando lo asumes de verdad. Cuando te conviertes en ese canal puro de lo que eres. Cada aspecto de tu vida, incluso los más simples, se convierte en testimonio. Tu forma de hablar, de caminar, de mirar, de estar en silencio. No es actuación. No es intención. Es coherencia total. Es vivir desde una frecuencia que ya no necesitas sostener. Porque te sostiene a ti. Y eso tiene un impacto real. Inspira sin querer.
Despiertas sin forzar. Generas preguntas en otros, solo con tu forma de estar presente. Porque el propósito encarnado no se impone. Se ofrece. No se discute. Se demuestra. Y esa demostración no está en grandes logros. Está en la calidad de tu energía. En cómo manejas los momentos difíciles. En cómo eliges desde tu centro. En cómo no te traicionas. Aunque el mundo entero espere otra cosa de ti. Cuando llegas a este punto, tu vida se vuelve un reflejo permanente de tu estado interno. No hay desconexión. No hay máscaras. No hay disonancia. Y no importa si el resultado externo es visible o no. Tú sabes que estás viviendo en línea. Y esa paz no tiene comparación. Dejas de buscar validación. Dejas de correr detrás del reconocimiento. Porque ya no estás actuando para que el mundo lo vea. Estás viviendo para que tu alma lo confirme. Y en ese estado, la vida se encarga del resto. Personas llegan porque vibran contigo. Caminos se abren porque no estás bloqueando tu energía. El tiempo parece funcionar a tu favor porque ya no estás en resistencia. Eso no es suerte. Eso es ley. Eso es lo que ocurre cuando te conviertes en el testimonio viviente de tu propósito. Déjalo asentarse con firmeza en tu campo. No necesito demostrar mi propósito. Mi vida lo demuestra por mí. Yo soy la evidencia viva de lo que vibro. Y lo que vibro, lo soy. Desde este lugar, hermano, ya no hay separación entre lo que piensas, lo que haces y lo que eres. Eres uno. Eres completo. Eres reflejo perfecto de tu verdad interna. Y el mundo, sin que digas una sola palabra, responde. Ya no hay más preguntas. Ya no hay más espera. Ya no hay más búsqueda. Porque hoy, por fin, recuerdas lo que siempre fuiste. No viniste aquí a encontrar algo. Viniste a encarnarlo. A vivirlo. A irradiarlo. El propósito no estaba escondido. Estaba silenciado por las voces del miedo. Pero ahora esas voces ya no mandan. Ahora quien dirige tu vida es tu ser esencial. Y ese ser no busca nada afuera. Se reconoce a sí mismo como la fuente. Neville Goddard lo dijo con total claridad. Tú eres el centro operante de tu realidad. Todo parte de ti. Todo se cumple en ti. Y si todo parte de ti, entonces el propósito no está en algo que logras, ni en algo que esperas alcanzar. El propósito eres tú. Cuando vives desde tu verdad sin interrupciones. Tú eres el canal. Tú eres la frecuencia. Tú eres el principio, y también el fin. Por eso este cierre no es un final. Es una coronación. Es el momento en que reclamas tu lugar como creador consciente. Sin excusas. Sin máscaras. Sin interrupciones. Y desde ese lugar, decreta con el alma encendida. Yo soy el propósito. Yo soy el camino. Yo soy el resultado. No hay separación. No hay futuro pendiente. No hay parte de ti que esté rota. Todo lo que necesitas ya está instalado. Solo había que recordarlo. Y tú lo hiciste. A partir de este momento, cada paso que des, será el paso de alguien que ya no duda. Ya no pregunta si está listo. Ya no espera el permiso de otros. Ya no negocia con su luz. Desde ahora, tu vida no es una búsqueda. Es una declaración. Es una demostración. Si este viaje te atravesó, si algo dentro de ti despertó para no volver a dormirse, escribe esta frase en los comentarios y actívala desde lo más profundo. Yo soy el propósito. Yo soy el camino. Yo soy el resultado. No la expliques. No la pienses. Declárala. Y deja que el universo la confirme. Comparte este vídeo con quien sabes que está listo para dejar de buscar. Con quien no necesita más información, sino una llamada vibratoria que lo empuje a recordar. Y si sientes que esta serie tocó tu vida, vuélvela a ver. Pero esta vez, no como aprendiz, sino como quien ya asumió su trono.